Estoy muy contento de estar acá con ustedes y con el ITBA para poder justamente transmitirles de esta manera remota, pero cercana al mismo tiempo, cercana porque quiero zambullir a todos profesionalmente en el tema que nos convoca hoy, y remota porque, bueno, no queda opción, ¿no? Más que esta, que creo que igual es muy bueno lo que está pasando, porque está cambiando nuestro paradigma sobre cómo comunicarnos, sobre cómo educarnos, sobre cómo transferir y transmitir información, contenidos, pedagogía, con lo cual está muy interesante lo que estamos viviendo. Yo creo que es un momento para aprovechar. Así que ahí ven el enfoque que les quiero transmitir, que la productividad tiene mucho que ver con aprovechar, aprender y justamente sacar lo mejor de la situación y de las cartas que nos brindan. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Voy a compartir mi pantalla porque quiero que ustedes vean, que me acompañen con unas infografías que fui diseñando para que esta charla tenga un seguimiento visual en función de lo que estoy comentándole. Espero que ahí, Mechi, me puedas decir si ustedes, en general todos, pueden ver el primer dibujito que dice ahí, que dice productividad en casa. Mechi, ¿me confirmas si están todos viéndolo adecuadamente? Adecuadamente. Muy bien, Mechi, muchas gracias. Ladies and gentlemen, señoras y señores, como ustedes saben, me dedico hace varios años a estudiar el funcionamiento del cerebro, a trabajar con el funcionamiento del cerebro en distintas disciplinas, cómo funcionan las emociones, el comportamiento del consumidor, la creatividad y la innovación, justamente cómo tomar decisiones y ser más productivos. Entonces, lo que quiero transmitirles hoy en estos 15, 17 minutos que nos van a tener como una montaña rusa juntos es cómo ser más productivos, pero no dejarlo simplemente en el ámbito de cómo ser más productivos, que podría ser un tema que daría para hablar 5 horas seguidas y hasta tener, pero diplomaturas completas de 96 horas por año sobre este tema. No, quiero que lo enfoquemos particularmente en lo que ven ahí. Productividad en casa. Y obviamente está el cerebro dibujado porque esa es precisamente la neurociencia interviniendo en el asunto. Como ustedes ven ahí, lo que hice fue dividir en colores porque quiero que entendamos 3 sectores hoy para ser expeditivos y abordar la productividad en estos momentos que corren a nivel laboral en 3 sectores específicos. Y el primero empieza con cómo el cerebro toma decisiones a partir de el enfoque de ordenar la información. El cerebro es una máquina que hace miles de cosas de fábrica. Una de las cosas que yo defiendo mucho son que tenemos que entender nuestros instintos para poder tomar mejores decisiones. Bueno, precisamente una de las cosas que instintivamente el cerebro hace es clasifica y ordena todo. Cada vez que se enfrenta a una nueva realidad, lo que el cerebro hace es la pone en cajitas. Ustedes fíjense que cuando vemos un animal decimos, bueno, eso es un perro, no decimos es un ejemplar individual de un cánido que se parece a otros cánidos porque la especie... No, es tonterías, no. Decimos, eso es un perro, eso es un gato, eso es una casa, esto es un PowerPoint, lo que sea. El cerebro tiende a clasificar y ordenarlo todo. Lo que yo les digo es, para empezar y para ser más productivos, en este teletrabajo que estamos viviendo y para siempre, en todo rubro laboral, tenemos que ordenar las cosas y poner eso que hace el cerebro espontáneamente de una manera premeditada y en primer lugar. Porque el cerebro decide mejor ante el orden y acá quiero que lo vean en carne propia o en neurona propia. Estarán viendo un montón de letras y números, ¿verdad? Tirados de cualquier forma. Esto es un ejercicio que yo suelo hacer, entre muchos ejercicios que hacemos presencialmente, con participantes en un aula o en una sala donde hay conferencias y donde estoy dando una charla y demás. Pero imagínense que yo les pidiera que encuentren una letra específica, y yo les voy a decir ahora cuál. Les voy a dar unos segundos para que la encuentren. A ver, encuentren la letra S. Les doy unos segundos, mientras tomo agua. La letra S. A ver si la ven. Les estoy dando un tiempo. Probablemente si yo hiciera este juego presencialmente con ustedes, les pediría que hicieran una cosa como levantar la mano, ponerse de pie o algo así, pero en esta ocasión prefiero agilizarlo para poder darle dinamismo a esta charla. Algunos de ustedes la habrán encontrado y otros todavía no. Lo que quiero transmitirles es, fíjense que fuéramos un equipo de trabajo
y todos tuviéramos que tener un objetivo en común que es encontrar la letra S, como equipo estaremos demorando mucho tiempo. Entonces, si lo que les propongo es que clasificar y ordenar le da más performance al cerebro, ¿qué tal si clasificamos entre letras y números y eliminamos los números? Porque no estamos buscando números. A continuación les voy a dar otra imagen, como otra sopa, solo de letras, sin números, donde están todas tiradas por cualquier lado en otro orden. Fíjense a ver cuánto demoran, una vez más, en encontrar la letra S. A ver, ahí cambié la pantalla. ¿Cuánto demoran? Ahí está, escuché algunos ruiditos. Seguramente yo no los puedo ver porque estoy viendo el modo diapositivas. Pero probablemente ustedes ya hayan encontrado la letra S. Y trivial sería si yo hiciera el mismo ejemplo con este pack de ordenamiento. La letra S la encuentran automáticamente. Lo que les quiero decir es, fíjense cómo, contrario a lo habitual, que creemos que la creatividad y la innovación parten desde el caos, el primer paso para ser más productivos, para mejorar, para crear cosas nuevas, para innovar, es tener ordenada la mesa de trabajo. Cuando digo mesa de trabajo, digo físicamente, el espacio, la mesa, las cosas que uno tiene, y también mentalmente. Si yo no sé dónde estoy parado, no puedo tener en cuenta los recursos para poder hacer algo distinto. Entonces, el punto de vista número uno de la productividad es justamente decidir mejor gracias a que ante el orden el cerebro tiene más performance. Esto se sabe muy bien también a la hora de entender la conducta del consumidor. El marketing sabe muy bien cómo ordenar las propuestas, hacer una arquitectura para que el consumidor elija apropiadamente y presentar las cosas de una manera que sean más digeribles, más fáciles de entender, cosa que tiene que ver también con la comunicación. ¿Cuánto agilizás la comunicación cuando estás justamente, como estoy trabajando con ustedes con estos dibujitos, apropiadamente graficada? Con lo cual, Marie Kondo tenía razón. Sí, esta japonesa que anda diciendo por todos lados que hay que ordenar, que hay que tirar lo que nos sirve, que hay que ordenar los cajones, la casa, tiene razón. Pero en realidad no es Marie Kondo la que tiene razón, que entre paréntesis es muy exitosa comercialmente, pero no sé si pensó de manera original las cosas. Porque en realidad la industria japonesa tiene razón desde la década del 50. Son los japoneses los que empezaron con metodologías como Kanban, Kaizen, Just in Time, con Toyota en la década del 50, y también las 5S, que tienen que ver con clasificar y eliminar lo que no sirve, ordenar tu espacio de trabajo y limpiar. Y en este punto, donde estamos confinados en cuarentena, para pensar en la productividad, gracias a las lecciones que nos dan las neurociencias aplicadas, les digo, por favor, incluso no solo ordenen sus espacios personales, su casa y su lugar donde trabajan, sino su aspecto. Esto tiene un impacto psicológico tremendo a la hora de configurar una identidad propia. Si yo estoy bien vestido, prolijo, bañado, afeitado y me ordeno a mí mismo en todo sentido, contribuye a mi identidad performante, a mi identidad de poder saber quién soy, sentirme mejor conmigo mismo y saber justamente que estoy cómodo con lo que yo soy y con lo que puedo transmitirle a los demás. Otro aspecto, más allá de la innovación, el orden, la mejora continua, es justamente las herramientas visuales. Lo que ustedes están viendo en pantalla. El visual thinking o el pensamiento visual es un pack de herramientas que nos permite tener todo muy claro. Y cuando ordenamos lo que pensamos, lo dibujamos, hacemos diagramas y justamente creamos rutinas con esto. Miren, atrás mío lo pueden ver. Atrás mío, cuando saque el compartir pantalla, o si ustedes amplían mi carita en el video, pueden ver que hay un montón de dibujitos. Está buenísimo poder pensar de manera visual. Nos ordena y está demostrado justamente, científicamente y con las ciencias cognitivas y de la conducta, que eso permite que entendamos mejor qué queremos. Por ejemplo, ordenar los pasos de un proceso. En un momento como este que estamos viviendo, que todo en nuestra casa o en el teletrabajo nos puede desordenar, qué interesante poder mapear las secuencias de cosas que tenemos que hacer. De hecho, el ser humano es un animal de rituales, de rutinas, de costumbres, de hábitos, y cuando empezó este confinamiento, de un día para el otro, todos nuestros hábitos se suprimieron. Entonces, eso le quita a nuestro cerebro orden, le quita predictibilidad
a nuestra realidad. No podemos darle un sentido de ordenamiento a lo que tenemos, entonces no sabemos cómo proceder y justamente nos embarullamos con todo. Algunos, los más autoexigentes, trabajan de 7 de la mañana a 10 de la noche sin parar. Otros, los que no pueden concentrarse, no dan pie con bola, no pueden arrancar. Entonces, justamente el ordenamiento en momentos del día, tanto para trabajar como para entretenerse, es fundamental. A nivel de productividad nos da muchísimo más rendimiento que hacer las cosas de manera fluida, atolondrada o que surjan como surjan. Ejerciten muy bien crear espacios de trabajo, rutinas, tanto para cuándo empezar, cuándo terminar, cuándo divertirnos, cuándo darle bola a nuestros hijos que lo merecen y ellos también con nosotros se van a entrenar precisamente en saber cuándo esperar de nosotros que le prestemos atención y cuándo poder divertirse solos o hacer la tarea. Los rituales y las costumbres son antropológicamente demostrados que nos proponen. Sigamos con el sector número 2, el que está en amarillo ahí, y abramos justamente con otro cerebro, otro concepto que tiene que ver con el funcionamiento instintivo de nuestro aparato y de nuestro mecanismo cerebral, que es la atención. La atención funciona de muchísimas maneras y podría estar explicándole muchísimas cosas ahora sobre la atención. De hecho, una de las mayores dificultades en la educación o en transformar unas personas es cómo logro cautivar la atención de quien me está escuchando. Porque el cerebro, ante la monotonía o ante los recursos permanentes, se aburre y se distrae y deja de estar en el presente. De hecho, fíjense ustedes que nosotros, como buenos humanos peludos y primates y animales que somos, tenemos un cerebro que ante lo recurrente le dejamos de prestar atención. Hay estímulos que están todo el tiempo escuchando, que estamos todo el tiempo escuchando, que ya los dejamos de escuchar, como por ejemplo el aire acondicionado, o el ruido de la heladera, o lo que sea que está todo el tiempo ahí. Hasta que no te lo mencionan, decís, wow, es verdad, yo lo había suprimido en mi pack de percepción, porque justamente eso es lo que nos pasa. Entonces, una vez más, el cerebro tiende a hacer cosas espontáneamente. Lo que yo propongo es, tomemos esos procesos y usémoslos de manera deliberada, en el orden apropiado y de la secuencia apropiada. Por ejemplo, ojo con el multitasking. Tendemos a querer estar justamente entretenidos cuando estamos tan convocados por cuestiones laborales y queremos cumplir con el Skype, con el Zoom, con el YouTube, que queremos publicar algo, o eventualmente, si no estás como yo, transmitiendo contenidos o educando a las personas, querés justamente mantener una reunión por otra herramienta, o te suena el WhatsApp y tenés el Excel, estados contables abiertos y demás. Y cuando hay mucha tarea al mismo tiempo, y eso significa multitasking, multitarea, tu cerebro también pierde performance. No está bueno hacer una sola cosa a la vez, porque hoy en día estamos acostumbrados a hacer varias. Entonces, sí te puedo permitir o legitimar que me digas, Fede, me aburro si yo hago una sola cosa a la vez. Necesito hacer 2 o 3 y eso me pone más activo y más performante. Y te creo, porque esto es como una curva ascendente, como la famosa curva que estamos viendo del coronavirus, ¿sí? Es como una parábola. Cuanto menos cosas haces, menos performance tenés. Llega un punto que cuando haces 2 o 3 cosas al mismo tiempo, estás activo, estás entretenido, estás lúcido. Ese pequeño estrés adicional te genera incluso creatividad. En ese sentido, hasta esa cima está todo bien. Pero ¿qué pasa cuando empezás a sumar actividades? Ya la atención empieza a decrecer a medida que aumentas las actividades y bajas la performance. Entonces, ojo con sobrecargarte de cosas simultáneas. Si tenés que estar concentrado, apagá ciertos recursos, deslindate de determinados estímulos y concentrate apropiadamente. Otro tema es que cuando haces una tarea muy monótona y muy repetitiva, esa automatización te lleva a errores. El cerebro tiende a priorizar los procesos que hacemos por arriba de qué objeto tiene ese proceso. Un ejemplo muy simple, cuando vas a otra habitación y decís, pará, ¿a qué venía? ¿A dónde venía y a qué venía? O cuando abrís la heladera para guardar algo que iba en la alacena. ¿Por qué te pasa eso? Porque la rutina de tu cerebro, el proceso, ir a para buscar qué, está por arriba de qué es lo que buscas
¿Y a dónde vas? La rutina de tu cerebro de abrir qué para poner qué está por arriba justamente del objeto de lo que estás abriendo. Eso es marcado cuando estás automatizándote. Y justamente en momentos como estos, donde estamos automatizando determinadas cosas, sentimos confusión y demás, podemos pifiarla en un cero, podemos cerrarla en una coma. De hecho, por ejemplo, los playeros, los expertos que cargan nafta en las estaciones de servicio, pueden cometer el error de, porque automatizan la carga de nafta, poner diésel en un auto que iba nafta. Y el tipo que conducía les dijo, quiero nafta. Y el tipo se olvida el playero y les pone diésel. No es porque sean malos, sino porque están tan automatizados que es normal que el proceso de cargar esté por arriba de cargar qué. Esto te puede pasar en el laburo, en la oficina, sea lo que sea que hagas o en tu casa también. Con lo cual, volvé al momento presente. No des por sentada tu habilidad automática de hacer las cosas. Y por último, en este aspecto, por favor, incluso en tu casa, si vivís en un monoambiente, no hay forma de ser productivo si haces todo en el mismo lugar. Separá espacios de trabajo y esparcimiento. Existe un fenómeno por antonomasia malo en lo que es el teletrabajo, que es el solapamiento del mismo espacio donde vos performás laburando y te divertís. Porque psicológicamente no está bueno. Entonces, no te lleves laburo con la compu a la cama. Tenés tu espacio para trabajar con la computadora enfocado en ciertos temas, tu otro espacio en la mesa o en otra habitación para abordar otros temas, el gimnasio que te armaste, donde vos tenés tus soguitas, tus mancuernas, o simplemente donde bailás, haces yoga, o saltás con una, no sé, o haces burpees, como hacen en Functional, en tus 4 metros cuadrados de baldosa, que sea en otro lugar. Separa esos espacios por tu bienestar psicológico. No es bueno que sobrecargues el mismo lugar con distintos temas. Y esto aplica también para las herramientas de trabajo que tenemos. Nosotros tenemos dispositivos móviles donde todo pasa por ahí. Netflix, WhatsApp, nuestros amigos, las redes sociales, divertirnos, trabajar, responder mails, responder llamadas, todo en el mismo lugar, no está bueno. Si tenés más de un dispositivo electrónico, sea un mail, sea una computadora, 2 computadoras, una laptop, 2 celulares, trata de separar esos espacios. Y por último, automotivate. Recordá, por favor, que el cerebro tiene recursos distintos para funcionar intelectualmente que para funcionar emocionalmente. Por eso vos podés ser muy inteligente en una tarea técnica y hay gente brillante en cuanto a lo intelectual y a las tareas que se desempeña, pero si no estás motivado, no vas a lograr nada, no vas a usar esos recursos mecánicos que tiene tu cabeza, porque en realidad las emociones y las motivaciones gobiernan nuestros recursos cognitivos, nuestra razón. Entonces quiero que entiendas que tenés que hacer el esfuerzo de automotivarte. Y esto no significa estar todo el tiempo arriba, significa reconocer tus ciclos, saber cuándo, por ejemplo, instintivamente, esto es una función emocional cableada de fábrica, cuando estás queriendo algo nuevo. Claro, porque como estás todo el tiempo encerrado y confinado, necesitas novedad. Y como no la tenés, a veces en tu búsqueda instintiva de cosas nuevas, te terminás enganchando con las mismas noticias y lo mismo de siempre. Eso satura tu cerebro, no te permite ser creativo y le da una falsa novedad. Entonces, para motivarte tenés que diversificar el portfolio de estímulos que tenés. Dedicate justamente, como decía al principio de esta charla, a aprender cosas nuevas, buscar tutoriales de otros temas, recurrir a distintas fuentes de noticias, hablar con gente distinta. Hay otro instinto que es nuestro cerebro busca la seguridad y la incertidumbre. De fábrica, necesitamos entender cómo funciona el mundo. En una situación tan ambigua como esta, de tanta incertidumbre, es normal que te estreses, porque como no sabes lo que va a pasar, no tiene sentido lo que pasa porque no lo puedes predecir y es inédito, a veces te empezás a contar historias como teorías del complot y demás, y esto no sirve, te estresa. Una forma esencial de contribuir de manera beneficiosa a este instinto es darle sentido a lo que haces. Trata de buscar algo que no solo no te obsesione con la incertidumbre, sino que tenga un propósito. Como decía Víctor Frankl,
El hombre vive en búsqueda de sentido. Y cuando vos encontrás que tenés un propósito para hacer las cosas, es ahí donde más motivado podés estar. ¿Cuál es tu contribución particular en este momento a tu puesto de trabajo, a tu jefe, a tus pares, a tus clientes, a tus amigos, a tu familia? ¿Cuál es ese propósito? Eso es muy inspiracional, muy motivador y contribuye mucho a que, más allá de ese espacio de reflexión que tengas, cuando vuelvas a laburar, seas más productivo, porque lo vas a hacer con entusiasmo. Y una última cosa, motivar a los demás, te puedo asegurar que es un propósito altruista que a todos los seres humanos nos satisface. Es maravillosa la sensación que uno siente cuando, además del propósito ser individual, tiene que ver con una trascendencia, con conexión con otras personas. Es una cuestión empática y cooperativa que más que nunca hoy tenemos que tener en cuenta. Así que bueno, este es el momento de capturar esta pantalla ahora, porque sé que te interesa este tema, sé que estás pendiente de lo que estoy diciendo, y con estos dibujitos y esta infografía que creé, quise pasearte divertidamente, pero con un cierto orden, por estos elementos de productividad que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo, y más que nunca hoy en día en este confinamiento y en casa.